Ahí viene el tren, ahí viene el tren, ahí viene el tren con los vagones del Tren Maya. De aquí se ven, de aquí se ven, opositores a la casa de una falla. Ahí viene el tren, ahí viene el tren. Claudio González y abogados se ampararon para que el tren no se pudiera terminar, se la pelaron. Porque la obra del Tren Maya le pintó al tigre otra raya y Claudequis va chillando porque el tren ya va pitando y de las ruinas a la playa te conecta y el Tren Maya porque ahí viene el tren. Ahí viene el tren, ahí viene el tren, ahí viene el tren con los vagones del Tren Maya. De aquí se ven, de aquí se ven, de opositores su bocota ya se calla. Y salieron grupos raros en ecología preclaros que pidieron separar a toda la obra del Tren Maya. Pidieron todo parar por aquello del jaguar, pero la obra no paró y ese tren ya caminó. Y el sureste está contento y ya déjense del cuento. Yucatán se conectó y la economía creció. Y la cosa marcha bien porque ya viene el tren. Todo va al 100, ahí viene el tren. Porque el Tren Maya es una empresa del Estado. Y la facción neoliberal lo quiere ver todo privatizado. Es un debate muy de fondo sobre público y privado. Ahora el pueblo está feliz y Claudequis enojado porque ya viene el tren. ¿Y Rapé? Pues mira, yo le dije, porque es que resulta que está en Barcelona, hazme el favor. Y entonces no le alcanzó tiempo a llegar. Yo le dije, ¿por qué no te vienes en el Tren Maya? Pero me salió con una... No quiso. Y el prurito me parece absurdo. Sí, es que ¿por qué no hay Tren Maya de Barcelona a México? ¿Y por qué no hay Tren Maya de Barcelona a Pues México? es lo que yo quisiera saber. Bueno, para explicar esas cosas y otras, trajimos a dos invitados muy buenos, de lujo, que nos pueden hablar del Tren Maya. Ah, ¿saben del Tren Maya? Expertos en el Tren Maya. ¿Y dónde lo sacaste? Ahorita vas a ver, ya llegaron. Mira, están tocando. Hola, Pepe, qué gusto. Oye, qué gusto. ¿Tanto tiempo? Un gusto. Ah, pues veníamos de pasada para traerles unos detallitos. Mira, Adelante. Mi querido. Augusto. Tuvimos ¿Cómo estás? Qué un gusto. rato libre, Augusto y yo, Sí. y decidimos hacer un libro. Juntos. Se los vamos a regalar. Pues vamos a hablar de esto. ¿Qué les parece? Maravilla. Si tienen tiempo, no sé. Sí, Compañero. claro que sí. Bueno, Oigan, pues muchas felicidades por este libro. es un libro sobre el Tren Maya. Así es. Proyecto es. polémico, es un proyecto que sigue a la fecha causando controversia, ¿no? ¿Cómo nace este proyecto? ¿Cómo nace el Tren Maya? Ajá, yo sé eso. Pues bueno, yo creo que aquí Etienne tiene una mayor visión de cómo surgió, porque yo fui un invitado que posteriormente se subió al tren, subiste ahora al sí, tren. no lo perdí. Entonces, Etienne, ¿cómo empieza desde que inicia? Y si quieres después cuando ya entro ¿El yo. tren o el libro? Empezamos con el... Pues el libro, porque en El libro, sí, el libro. Nos cuentas. Bueno, como saben, porque estuve aquí con ustedes hace 2 años y medio, llevo investigando el Tren Maya y en general estrategia de desarrollo del sureste mexicano de la 4T durante más de 5 años. Y estaba intentando hacer un libro académico junto con otros colegas. Esos proyectos no prosperaron por una u otra razón, que hoy por hoy considero que fue una cosa muy afortunada porque pues volví a la mesa, hablé aquí con Hernández, ¿no? Hace tiempo, le propuse por qué no lo hacíamos Me mandó un mensajito, así te tengo una propuesta. con el indecorosa. chamuco y no estaba muy convencido Ok. de la idea. Pero ¿Tú o yo? Tú. Ah, yo no estaba muy convencido. No ok. estaba muy convencido. Pero eventualmente, muy poco tiempo después, me puse en contacto con Augusto y decidimos pues, hacer un proyecto que no fuera un libro académico, que normalmente se quede en un círculo muy pequeño de la academia, de quienes estudian, etcétera, y pues hablarle al público en general de un tema que precisamente, sobre el cual se ha dicho mucho, pero donde ha habido una cantidad de desinformación Enorme. y sesgos bárbaros durante 6, 7 años, ¿no? Y así fue que empezamos a trabajar juntos hace ya muchos meses. Sí, si no mal recuerdo, perdón, al principio, la primera vez que platicamos, Etienne y yo,
la idea no era hacer un libro de historieta, sino un libro de Un texto ensayo. normal, un ensayo, efectivamente. Pero ya no me acuerdo cómo surgió la idea de que tal vez funcionaría como un libro historieta y en ese sentido ya invitar a... Yo me acuerdo que cuando lo pensamos, cuando ya se decidió, o cuando ya se habló de la posibilidad, en la primera persona que yo pensé fue en Augusto Mora. Pues mira, yo primero que nada quiero decir que estoy bien contento de ser parte de este proyecto. Cuando me hicieron la invitación, yo sabía que iba a ser un reto, porque así como bien lo mencionas, Fis, el Tren Maya pues es un tema bastante polémico que tiene diferentes aristas, pero justamente por eso me parecía que un libro del Tren Maya, hablar sobre todo el proceso del desarrollo de este gran megaproyecto, requería ser muy conciso, requería ser muy claro y también de una lectura, no voy a decir fácil porque suena medio feo, pero sí fluida, ¿no? Y de una lectura que cualquier persona pudiera acercarse y que le pudiera llamar la atención. Y creo que fue una idea muy atinada el poder hacer un libro cómic, un cómic didáctico, como de pronto yo lo llamo, un cómic documental, donde la gráfica pudiera atrapar a los y las lectores, ¿no? Que pudiera ser un formato en el cual hubiera humor, hubieran secuencias gráficas, hubieran anécdotas del tren, es decir, no nada más hablar de la parte técnica porque pues ahí el experto es Etienne, sino que también de pronto hubieran como pues estos chistoretes, de que tuviera todo ese espíritu del chamuco, ¿no? Ese espíritu de la escuela que nos dejó el maestro Rius. También los libros del Fisgón para mí han sido como un referente poder leerlos y que la lectura no necesariamente tenga que ser tan complicada. Y el tema del Tren Maya lo ameritaba, ¿no? O Claro. sea, porque justamente hay muchas dudas, hay muchas controversias en torno al tren, se han hecho muchos mitos también en torno a lo que podía haber sido el tren y no, muchas preocupaciones auténticas también. Entonces creo que un libro en esta naturaleza, de esta forma gráfico, pues está creo que excelente para hablar de esos temas, ¿no? Y a mí que me encanta meterme en camisa de once varas, dije, pues adelante, es un reto, va a ser un reto para mí, pero pues vamos a entrarle, ¿no? Oye, Etienne, ¿y cómo tenías tú, ya cuando decidiste que el proyecto académico que tenías ya no iba a funcionar, sino más bien la idea era una cosa mucho más accesible a todo el público? ¿Cómo fue que empezaste a trabajarlo? ¿Cómo empezó a madurar en tu mente y después traducirlo? ¿O cómo en tu mente empezaste a traducirlo con la idea ya de un libro historieta? Sí, Porque es algo que no habías hecho, ¿no? Para nada. Yo crecí con libros de Rius en mi casa. Era parte de nuestra formación, como muchos de todos. nosotros. Pero Join the club. Pero no había pensado en lenguaje cómic. De hecho, fue Augusto el que me puso a estudiar. Me recomendó algunos libros clásicos para entender la historia y cómo Sí, le puse a surgió. leer Scott McCloud y entendiendo los cómics y toda esta teoría de la secuencia. Y yo así, no solo tengo que revisar notas de investigación de 5 años, sino que además, me va a poner a trabajar para entender el lenguaje, que fue muy valiosa entender un poquito más algunas cosas, ¿no? Pero obviamente sabía que contaba con un expertazo, ¿no? Un maestro en este sentido. No fue fácil estructurarlo. Tiene 7 capítulos, además un prólogo, Fis, gracias, una introducción, un epílogo. Pero en estos 7 capítulos iban a ser 9 originalmente, pero hacía más sentido condensarlo en los 7. Pero fue una cosa muy, muy bonita, muy fluida. Había una concepción original, le iba pasando, transmitiendo hacia dónde iba, qué iba a ver, ¿no? Como un pequeño resumen de cada uno. Y él empezaba, Augusto, a investigar también por su cuenta. Le dije, mira, hoy quiero narrar ciertos aspectos, ciertos momentos. Tú te ponías a hacer tu propio trabajo. Investigación gráfica, ¿no? Sí. Hay muchísimo material que está aquí representado gráficamente, pero son escenas reales. Y otras tantas no, son imaginarias, ¿no? Pero pues fue un trabajo de 7 meses muy, muy intensos, 7, 8 meses con Augusto,
un placer trabajar contigo, la verdad, un placer bárbaro. Porque más creo que hoy es la primera vez que se ven en vivo, ¿no? Es la primera vez que nos vemos porque en vivo, la exactamente. gente no lo sabe, pero Etienne vive en Londres. Vivo lejos, sí. Pero mi corazón y mi mente están aquí. Y Augusto en Dubái. siempre. Y yo vivo en Dubái, entonces nos encontrábamos en Exacto, fue a distancia. Un ejercicio muy interesante de colaboración y un placer bárbaro. Pero íbamos concretando cada capítulo que después revisábamos, mirábamos críticamente, lo sometíamos a otros lectores, nos daban sus opiniones y bueno, estamos muy contentos de verlo ahora. No, está padrísimo, es un muy bonito libro, está muy padre. Además, la historia que cuenta es el prólogo, ¿no? La historia que cuenta es fantástica, ¿no? Es una historia increíble que habla además, vamos a uno de los episodios clave de la historia de la Cuarta Transformación, ¿no? Y es increíble. Bueno, ¿cómo empezó el proyecto ahora sí? El proyecto del Tren Maya, ya no el proyecto del libro, el proyecto del Tren Maya. ¿Cómo empezó? Pues bueno, mira, yo creo que una de las partes bien interesantes de Más Allá, y bueno, una de las cosas que también quería comentar antes de eso es que creo que Etienne, además de ser un experto académico en ecología política, pues es un gran escritor, ¿no? Porque además sí. va narrando las cosas, es decir, sí trabajamos en conjunto, o sea, sí peloteamos muchísimo las ideas. De pronto yo había trabajado con otros autores, escritores, solamente haciendo la pura ilustración, las caricaturas, y de repente es un trabajo como de, bueno, te mando el texto y tú interprétalo como quieras y vas haciendo tu trabajo, ¿no? Sí trabajamos mucho, como lo menciona Etienne, o sea, es decir, hubo un peloteo de las ideas, nos veíamos por Zoom casi 2 veces por semana, a veces nada más una, de pronto íbamos como cuadrando las agendas. Pero lo que he de decir es que pues mi labor era transformar la parte escrita de pronto en gráfica. Había secciones que eran un poquito más complicadas que otras, claro. Pero la verdad es que la manera de escribir de Etienne pues me ayudó muchísimo a ser como más fluido, ¿no? Y una de las cosas que quería decir y que me parece bien importante del libro es que da antecedentes históricos de por qué es que el Tren Maya se construyó en esa zona del sur-sureste del país, una zona que históricamente ha sido completamente abandonada, descuidada, expoliada. Expoliada. Han habido muchos negocios extractivistas donde lo único que buscan pues, es sacar el provecho sin dejar un beneficio a las poblaciones. Y inclusive tú lo mencionas en una parte del prólogo que tenemos una muy desafortunada o varias desafortunadas declaraciones de políticos como la de Cuadri que decía por ahí que si México no tuviera que cargar con el sur del país seríamos una potencia, una cosa horrible así. Y lo que nos da, nos ejemplifica o lo que da a entender es que justamente pues la idea no solo neoliberal sino desde antes pues era que el sureste pues, solamente era un lugar donde había mucha riqueza cultural, porque además una cosa bien importante que también hay que recalcar es que el sur-sureste fue la cuna de la economía, la tecnología, la cultura en el México antiguo, ¿no? Entonces es esa paradoja de, por un lado, es un lugar muy rico en naturaleza, en recursos, la gente de ahí pues es muy trabajadora, recursos humanos, y por otro lado, pues el despojo que se le ha hecho a esta región desde tiempos de Porfirio Díaz, que es lo que, como arranca el libro en el capítulo 1, ¿no? Etienne lo que hace en el primer capítulo es justamente hacer un repaso histórico, comienza hablando de este registro que hizo John Kenneth Turner en su libro México Bárbaro, donde registró justamente toda la explotación de las haciendas enequeneras, ¿no? Como justamente todos estos grandes consorcios, hacendados. El esclavismo. El esclavismo que se supone que parece entonces pues ya debería de estar abolido. Sí. Pues justamente se dio en toda esa región del país, ¿no? Y bueno, creo que el hecho de que haya un tren en ese lugar fue la idea de López Obrador, la Cuarta Transformación, de poder desarrollar
esa región sin un proyecto que involucrara quizá pues la empresa privada, que ya habían aparecido fórmulas ahí anteriormente en esa región que habían solamente explotado sin dar realmente un beneficio a la población, que a final de cuentas pues, lo requiere y lo sigue requiriendo. Y bueno, creo que esa es la explicación de por qué es que justamente ahí comienza la acción de retomar el sistema de trenes de pasajeros, ¿no? Esa es como la explicación breve. No sé si... Sí, quisiera nada más ahondar un poquito también en el nombre, en el título del libro, ¿no? Más allá. Porque yo, bueno, he trabajado con muchos académicos, investigadores y obviamente comunidades y colectivos y redes allá en la península. He pasado meses y meses de estos años en campo, documentando, entendiendo, discutiendo también. Y me di cuenta que el Tren Maya, de por sí solo un proyecto muy abarcador, enorme, complejo, que abarca obviamente 5 estados, etcétera, no podía evaluarse, ni pensarse, ni entenderse por sí solo. No se puede. Porque detrás hay una estrategia de desarrollo que busca atender los rezagos históricos, busca hacer una economía más social, más justa, y atender un montón de otros problemas relacionados con el ordenamiento territorial en un territorio donde está, a ver si comentamos luego el tema del acaparamiento de tierras en la región, que es una cosa bárbara, es una cosa como la vuelta al porfiriato, y lo tratamos ahí. La cantidad de gente que está acaparando tierras en la región es una cosa impresionante. Antes del Tren Maya, son dinámicas que ya llevan tiempo. Pero, por ejemplo, otra vez, lo que hizo la SEDATU en ese trabajo de ordenamiento del territorio, dotando a los municipios con mayores instrumentos de planeación, el programa de mejoramiento urbano, que, bueno, ha creado espacios, cientos de espacios increíbles en las zonas antes más abandonadas, periféricas, etcétera. Todo el trabajo de conservación, fíjate, los cuestionamientos principales del Tren Maya han sido ambientales, totalmente desproporcionados, totalmente, porque, bueno, ¿quién hizo algo parecido de Cancún? O sea, ha sido el desastre total todos estos años neoliberales, donde nadie ha dicho nada y ahora es el tren el gran causante del ecocidio, ¿no? Una cosa totalmente fuera de... Pero en el tema ambiental, bueno, la estrategia con las áreas naturales protegidas, dotarlos de planes de manejo. O sea, hay una cosa que toda la gente ignora. O sea, los críticos del Tren Maya no se ponen a ver que hay una estrategia pensada, que a veces un proyecto tiene que ver con reforzar la economía, otro con la conservación ambiental, otra con mayor justicia social, y lo que hay que mirar es el conjunto. De otra manera estamos viendo una cosa que no puede separar. Entonces, este libro busca atender la visión de conjunto, que no es fácil porque además hay que sintetizar, además hay que abordar los temas más candentes del Tren Maya, porque no podía evitar hablar del papel de las Fuerzas Armadas, de cómo fue evolucionando el proyecto y además tener la mirada conjunta. Entonces, la verdad es que no fue fácil construir el libro, pero espero que los lectores, las lectoras lo aprecien y algo aprendan de él, ¿no? Por supuesto. Vamos a ir a una pausa, pero primero vamos a ir a ver a Rapé, que no llegó aquí porque no tomó el Tren Maya. Si lo hubiera tomado, hubiera llegado a tiempo. Pero nos mandó un trovador transgénero. Entonces, no se vayan, vamos a ver a Rapé, el trovador transgénero, una pausa y regresamos. Culero, le digo a un violento que quiere un país sangriento como un prianista cualquiera. Culero, qué pena haberte vendido con aquel de otra bandera, como un traidor maldito. Ay, ay, quiero que me oigas, ingrato, como me jodió el verte llorar y venderte tanto. Ay, yo
maldito tú lamezuelo. No los queremos adentro, ellos nos están matando allá, allá. Ay, ay. Pero le digo a un violento que quiere un país sangriento como un prianista cualquiera. Culero, qué pena verte vendido con el que de otra bandera como un traidor maldito. Ay, ay, quiero que me oigas, ingrato, como me jodió el verte llorar y venderte tanto. Maldito tú lamezuelo, no los queremos adentro, ellos nos están matando allá, allá. Ay, ay. Culero. Y seguimos aquí en Chamuco TV platicando ni más ni menos que con Etienne von Bertrap y Augusto Mora sobre el Tren Maya y más allá, una historia del Tren Maya. Yo estoy convencido de que con el Tren Maya se dio un debate que es histórico. Es un debate de dos proyectos, de dos concepciones del mundo. Ahí es donde se empezó a dar ese pleito sobre el proyecto de nación. Hasta ese momento todos los proyectos siempre habían sido centrados, se habían centrado en las lógicas del mercado, y ese fue un proyecto diferente. Es un proyecto que básicamente buscaba detonar el crecimiento en una región. Y parece que lo logró, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde es definitivo, es de fondo este debate? Pues yo pienso que lo logró, pero sobre todo la recuperación de lo público, de la visión de lo público, se recuperó el ordenamiento territorial con perspectiva regional. Se tuvieron que poner de acuerdo 5 gobiernos estatales de partidos distintos en aquel inicio. Imagínate. Para tener una visión de conjunto y aportar elementos, burocracia, etcétera, para poder tener esa visión de desarrollo de los 5 estados. Nuevamente, el tema de recuperar lo público en términos de que primero es la inversión pública, porque que puedes garantizar que tenga un fin precisamente no de acaparamiento, sino de beneficio social. Y recuperamos los trenes. Por favor, no es cosa menor. Hombre, es el símbolo del desarrollo del porfiriato. A partir de ahora, México recuperó los trenes de pasajeros que nos arrebató el neoliberalismo. Que los entregó el neoliberalismo. Que los entregó. Entonces, esto marca un parteaguas importante para México y para América Latina. Porque, bueno, ahí van otros países como Colombia con Petro tratando de hacer cosas similares, etcétera. Entonces, es un antes y un después en visión de desarrollo, visión de lo que es el Estado, lo que debe hacer el Estado. Esa región se transformó. O sea, imagínate qué cosa tan irónica. Decían que era un proyecto ecocida y etnocida. O sea, que iba a dañar irreversiblemente las culturas originarias y destruir los ecosistemas que soportan la vida. Y yo cada vez que iba, he llevado a más de 200 estudiantes de maestría
a lo largo de los años. Han ido colegas míos, varios, trabajamos con investigadores locales, debatimos, no todo el mundo comparte las mismas miradas, o sea, no hay pensamiento único. Pero en cada visita, en cada viaje, sí, hay gente que tenía preocupaciones de esto, de lo otro, pero el apoyo al proyecto, porque la gente sí ve la visión de conjunto. Sí, el académico puede decir, yo me especializo en esta mirada, pero la gente que está viendo cómo sus hijos tienen becas que antes no tenían, Sembrando Vida, que lo abordo mucho porque lo investigo, está aquí incluido Sembrando Vida. Sí. Bueno, cuando Andrés Manuel López Obrador decía que no hay nada parecido en el mundo, es porque no hay nada en el mundo parecido. Es un programa, es una cosa impresionante lo que está ocurriendo con Sembrando Vida. Bueno, y inició justamente en el sur y sureste, a la par del Tren Maya, ¿no? Entonces, ahí pues el respaldo popular al proyecto de la Cuarta Transformación, donde se manifiesta de manera importante en estos proyectos, es notable, de manera que era casi ridículo muchos posicionamientos muy mediatizados que hablaban de que esto era algo en contra de las culturas originarias y que era un proyecto de cocida. O sea, no tenía... Entonces documento mucho eso en el libro, ¿no? Lo que se decía en medios intelectuales, etcétera, con la realidad expresada a través de la gente, etcétera, pero también abordando sus preocupaciones muy genuinas, ¿no? Desde que se hizo el anuncio del proyecto del Tren Maya, hubo muchas resistencias. Obviamente, muchas de ellas de intereses muy particulares, intereses privados, y algunas realmente muy, muy auténticas, muy genuinas, pero sí vimos muchas cosas, incluso campañas de celebridades, de cómicos que de repente se volvieron ambientalistas y parecían muy preocupados por el ecocidio del Tren Maya, ¿no? Ustedes en el libro sí logran distinguir unas de otras, ¿no? Y lo plantean así, porque efectivamente hubo preocupación genuina por parte de la gente que vive ahí, de ambientalistas reales. ¿Cómo sí, para mí era muy importante entender y seguir esas luchas que yo considero genuinas, de ningún momento hacerlas a un lado. Algunas inclusive se manifestaron en amparos eventualmente. Sí. De los dos lados, ¿no? Todos los amparos fueron de Claudio X González y sus secuaces. Habían algunos muy genuinos. Voy a poner un ejemplo. Se dice por algunos críticos, ¿no?, que el Tren Maya no entra a las ciudades, entonces eso es problemático y no es tan fácil y hay que añadir costos y tiempo de traslado. Bueno, es que las ciudades, si no entró el tren en un inicio, ya que son muy grandes, es una cosa muy complicada meter un tren, sobre todo un tren moderno. Sí, claro. Entonces, en la ciudad de San Francisco de Campeche, que ha estado siempre como al margen de, ni es parte del país, ni muy conectado, durante mucho tiempo estuvo muy desconectado, pero además Mérida es el centro como importante, y Campeche pues ha querido redescubrirse durante muchos años y el turismo es una opción, pero está muy lejos de todo, ¿no? Entonces el tren iba a llegar a la estación antigua y ese proyecto lo mantuvo Fonatur durante los primeros años, ¿no? Pero hay un colectivo de vecinos, ¿no?, que iban en los tiempos de la pandemia y iban a ser relocalizados, ¿no? Condiciones muy difíciles, diálogos muy complicados por la pandemia, donde se dijo, esto va porque va, y la gente decía, es que nosotros pescadores, a donde nos van a vivir nos cambia totalmente la vida. Entonces, habían cientos de familias muy preocupadas por una relocalización. Acabé de entender finalmente en qué quedó todo, incluyendo con los últimos acontecimientos, apenas en abril, cuando volví a ir, ¿no? Ahí habían preocupaciones nuevamente muy genuinas y al final de cuentas se tomó la decisión de no ingresar a la ciudad, de cambiarle el trazo y hacer una estación en la periferia. Totalmente acertado. La misma gente que estaba en oposición no era el Tren Maya en su conjunto, era no queremos que pase el tren por nuestros barrios. Porque no queremos cambiar nuestra vida. Y era perfectamente legítimo, ¿no? No quiero que de repente tener un tren aquí. No, iban a tener que abandonar sus casas y les iba a cambiar la vida. Y en tiempo de pandemia, gente, ¿no? En tiempos de pandemia. Entonces, esa es una entre varios casos donde le dedico suficiente tiempo de investigación y espacio en el libro, porque me parece que no se puede reducir a que todo era esa oposición que financió, sí, muchísimos pero también había... Pero había otros donde, bueno, la gente recurría
a quien le ofrecía ayuda como abogados y tal, ¿no? Entonces, ese es uno de los ejemplos Claro. que trato, pero hay varios más. Y otros mucho más ejemplos que hablan de un cuestionamiento al modelo de desarrollo en el que estamos inmersos casi todas las sociedades actualmente en el mundo, ¿no? O sea, el sistema climático está colapsado, o sea, tenemos múltiples crisis que tenemos que abordar desde cada sociedad y hay gente que dice, espérame, que, por ejemplo, el énfasis en el turismo es una cosa complicada. Sí, claro. Había que anclarse en la economía más importante de la región y tratar de asegurar que se repartieran los beneficios en una región más amplia. Pero el turismo es depredador. Claro. El turismo quita el agua a las comunidades, despoja tierras, contamina. Entonces hay un montón de retos asociados al turismo y generalmente los gobiernos dicen turismo es desarrollo, turismo es progreso. Y no es tan cierto. Y para verlo hay que ver lo que ha pasado en la región. Entonces, hay una tensión importante. Si un tren promueve todavía... Es un tren para pasajeros de todo el mundo. O sea, inclusive hay una cosa importante que decir, que la gente de la región tiene un precio muy accesible, más barato que el equivalente en ADO, que es un monopolio de la región. La gente paga menos en el tren que en el camión. Y contamina menos el tren. Por supuesto. Entonces, pero al turista nacional tiene una tarifa distinta y el internacional paga bastante más. Entonces hay un subsidio cruzado ahí que es una cosa importantísima. Entonces, te digo, hay tensiones como el turismo, que es generalmente muy depredador, y entonces, ¿en qué medida el proyecto puede hacer que el turismo también cambie? Sí, claro. Que se beneficien otros y que este agandalle de tierras y de proyectos de urbanización asociados al turismo también se mitiguen, que es una cosa que no está totalmente resuelta. Hay muchas más herramientas ahora para atenderlo, pero no está resuelto, ¿no? Sí, pero además, lo que yo entiendo es que sí se detonó el crecimiento en la zona. Yo creo que lo que yo leí es que por primera vez en la historia, de repente el sureste se desarrolla igual o tanto o un poco más que el norte del país. Esto jamás había ocurrido en la historia, desde que se tienen registros de este tipo de estudios en la nación, ¿no? Yo creo que también una parte bien importante además es que justamente es como el inicio de un proyecto más ambicioso de recuperar justamente los trenes de pasajeros en otras regiones del país. No solamente en esta región del sur-sureste, sino que ese proyecto vaya cubriendo otros estados del país con este medio de transporte que, como bien lo mencionas, pues es menos contaminante, inclusive más seguro de pronto que si viajes en un transporte, en un camión o en un autobús, y que además conecta justamente todas esas pues grandes ciudades, y esto va a permitir justamente que haya un mayor desarrollo económico, ¿no? Entonces, pues creo que si se conjunta eso, o sea, si se conjunta ese desarrollo de más ferrocarriles para todo el país, y además lo que comenta Etienne, que en la región del sureste pueda haber un turismo que realmente beneficie a las comunidades, un turismo más comunitario, pues creo que pues va a resultar un buen proyecto, me parece. Oigan, yo veo muchos personajes aquí retratados en el libro. Veo a Loret de Mola, a Broso, muchos a Krause. amigos. ¿Qué tienen que ver estos personajes con el Tren Maya? Denise Dresser. Pues todos ellos tenían opiniones sobre el Tren Maya, ¿verdad? Y hacían bastante ruido. Ok. Políticos también profesionales, ¿no? Por ahí están varias senadoras, etcétera. Porque obviamente el Tren Maya era, si querías atacar a la 4T... El proyecto enseña. Era exactamente, tenemos que atacar el Tren Maya. Los primeros años no hubo mucho de eso. Uno, porque no se materializaba, ¿no? Sí, claro. Eran ideas, eran foros, eran estudios. Y que decían, ¿no? No se va a terminar de construir. Exacto. Nunca Entonces, como que confiaban en que esto no iba a ocurrir realmente. Okay. Pero, sobre todo a partir del 2022, cuando sale Sélvame del Tren, que no es movimiento social, es una campaña, un colectivo, una campaña muy ruidosa. ¿Qué fue exactamente Sélvame? ¿Es de los videos con Derbez y esta gente? Sí, ¿no? esa gente se sumó o las invitaron después a hacer... Café Tacuba. Sí, pero hay una parte inclusive genuina dentro de algunos
que formaron esa, Sí. que tiene que ver con la protección de los ríos subterráneos que están en toda la península, pero sobre todo en la porción entre Playa del Carmen y Tulum, que es una riqueza bárbara. El río subterráneo más largo del mundo está ahí. Wow. Entonces, y que están relativamente protegidos, ¿no? Hay una contaminación del agua en la región bárbara en toda la península, como en las aguas subterráneas. Bueno, no lo vemos, pero está ocurriendo, ¿no? Emerge en algunos lugares donde la gente luego resiste y por eso han cerrado granjas porcinas y demás, ¿no? Pero entonces hay una preocupación real por esos ecosistemas que son muy valiosos y que también tienen una expresión cultural y registros históricos, etcétera, ¿no? El problema es que se construyó toda la narrativa del ecocidio a partir de ese tramo, el tramo 5, entre Cancún y Tulum, pero particularmente Playa del Carmen y Tulum. Y ahí se sumaron, como principalmente era gente con muchos recursos, ¿no? Muy poca gente local. Claro. Tú ves ahí a alguien con rasgos mayas, indígenas, a veces aparecía uno o una así en un video, pero era gente que ha migrado a esa región, sobre todo por el turismo, ¿no? Okay. Que ya vive ahí o no vive ahí, pero se sumó a esta campaña. Y yo considero que había de todo. Había gente que odiaba a Andrés Manuel López Obrador y a su proyecto, entonces sumaba. Otros genuinamente porque querían proteger aquello, ¿no? Pero obviamente a partir de entonces ya ningún político o intelectual de los que se perdieron la oportunidad de entender el México de hoy y de prestar atención, de los que han estado dormidos todos estos años, pues se montaron. Entonces lo que hago es también un registro, hay un capítulo dedicado a medios e intelectuales, donde reviso algunas de los trabajos periodísticos que en teoría han sido más serios, ¿no? De investigación sobre Sembrando Vida, el Tren Maya, etcétera, o algunos que buscaban golpear así tajantemente a estos proyectos, pero también hago una recopilación en la misma propia voz de estas personas, de lo que han dicho, y para que el lector ojalá forme su propia opinión y hoy por hoy sopese ese tipo de opiniones con datos y con información que a lo mejor da una visión más entera, más compleja, más interesante. Y ya con la realidad, porque ya con la es una realidad, efectivamente. Vamos a un último corte y regresamos. No se vaya, seguimos aquí en Chamuco TV. Pues estamos en Chamuco TV hablando de este libro, Más Allá, una historia del Tren Maya, de Editorial que creen El Chamuco. El libro es de Etienne von Bertrap y está ilustrado por Augusto Mora. Augusto, este es tu primer libro, no de novela gráfica, no de donde te cuentas una historia, sino de periodismo gráfico, así, porque estas cosas que haces acá las sueles hacer en la revista El Chamuco. Pero como libro, creo yo que es el primero, ¿no? Sí, como en formato de libro sí es el primero, aunque fíjate que he tenido como la fortuna de pronto de trabajar con periodistas como en dupla en las colaboraciones que hago en la revista, pero siempre son colaboraciones muy cortitas, ¿no? Sí, en la revista a eso me refiero, este es el primero de largo aliento. De largo aliento, pues, digamos, sí. 200 páginas. Sí, sí. Y fue la verdad que una experiencia bien interesante porque justamente como que había que retomar la información que tenía Etienne y poderla crear en este formato didáctico, ¿no? Porque además es un libro que hay que decirlo, tiene mucho humor, ¿no? Es decir,
la gente que lo vaya a leer se va a divertir muchísimo, además de que se va a Salvo informar. si sales luego en él. Salvo Yo si creo eres que algunos Loret de de los Mola. que salen no se van a divertir. Salvo si tanto eres- como- que nada. Hay algunos Loret de que... Mola, Broso Puede que no. o Derbez, a lo mejor no te gusta tanto, pero yo creo que que hasta ellos. yo creo que hasta ellos. Entonces, me parece que también es otra forma, porque muchas de las cosas que he hecho para el Chamuco muchas veces son serias. Me acuerdo mucho de un libro de Ríos que se llama Vida de Cuadritos, que decía que hablaba de la historieta seria y de la historieta humorística, ¿no? A mí me parece que este recurso del humor para ciertos proyectos es como que es muy atinado, porque lo que logra es justamente hacer esa conexión con la gente. Hay temáticas que yo he retratado y que he trabajado para reportajes de la revista, donde, por ejemplo, hay personas víctimas o hay situaciones críticas que el humor pues no entra, ¿no? Pero acá, por ejemplo, me parece que hubo mucho para justamente hacer este juego de utilizar el humor para contar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, los momentos en los que el proyecto se veía como complicado porque había que cambiar, por ejemplo, la ruta, y entonces los mismos funcionarios estaban como en aprietos, y entonces había que dibujarlos ahí como a marchas forzadas, ¿no? Sí, Ese claro. tipo de cosas, o esta parte que platicábamos en el bloque anterior, donde pues se hizo una campaña de golpeteo, entonces pues las exageraciones de pronto de los comentaristas, Va a cambiar el color del no, mar. que va a cambiar el color del mar. Es que eso no fue una exageración, eso dijeron. Sí. Por eso. Ahí ya que- Para ellos no fue una exageración. Para nosotros sí, y nos hizo ¿Cómo exageras hacer un eso? chiste, ¿no? Pues sí. Nos dio la pauta para poder hacer a lo mejor un gag de eso, ¿no? Pero yo lo que veo es que el humor, el dibujo, básicamente lo que son herramientas didácticas que sirven para transmitir una información que luego es compleja, ¿no? Es decir, yo creo que uno de los grandes méritos de este tipo de libros es que te hacen digeribles temas que normalmente no son tan fáciles de absorber, ¿no? No son tan fáciles de tragar, ¿no? Entonces, pero fíjate, hablaban también de que el proyecto también fue cambiando en el proceso. Sí. ¿Cómo fue esa transformación? ¿Qué tan importante es esa transformación? Bueno, hay 2 capítulos, sobre todo, que hablan de este proceso complejo. El proyecto ya hoy materializado es muy distinto al proyecto original, a los planes originales. Sí, claro. Hay un capítulo que se llama Definiciones e Incertidumbre, que es cuando, por ejemplo, la preocupación sobre el tema de los ejidos fue muy importante. Sí, claro. Que eso algunas personas que han trabajado con pueblos indígenas lo trabajaban, como Violeta Núñez Rodríguez, a quien le estoy infinitamente agradecido. Con ella empecé trabajando. Y que pusieron los puntos sobre las sillas. Aquí hay un problema. Es una región donde la propiedad social sigue siendo mayoritaria, más del 50% de los 3 estados de la península. No tengo el dato de Chiapas y Tabasco, pero seguramente también son todavía propiedades ejidales. Y se está perdiendo eso, no tan rápido como se esperaba, porque ya del 92 acá pudo haber avanzado más, ¿no? Pero muchos ejidos han puesto frenos. Entonces, ahí hay muchas cosas que se van definiendo, que generan mucha incertidumbre en las poblaciones, porque efectivamente no había un plan que lo abarcara todo. Hay gente que genuinamente decía, es que ¿dónde está el plan maestro? Sin meterme al tema que el plan maestro también es una herramienta del norte global y que también es problemática, etcétera, y que tampoco resuelve muchas cosas, la realidad es que mucha gente no tenía la información suficiente. Claro. Entonces habían muchas demandas y es que, ¿por dónde va a pasar? ¿Voy a poder llevar mis productos? ¿Qué va a pasar con el acceso a mis parcelas? O sea, si te pones a ver como poblador de la región, había muchas preocupaciones, ¿no? Sí. Afortunadamente había al mismo tiempo mucha escucha. Sí, claro. Y en el momento más difícil, que es cuando Andrés Manuel empieza a tomar decisiones mucho más tajantes, porque el proyecto no avanzaba. Sí, claro. O sea, los primeros años, bueno, pasó la pandemia, los más de 50 amparos, sí. Pero finalmente llegó un momento en que no había, no estaba, digo, los trenes se estaban construyendo en Hidalgo, ¿no? Los trenes como tal, pero las vías férreas, las estaciones, pasaban los años y había muy poco en el terreno, ¿no?
Entonces llega un momento en que el presidente le pide a cada uno de los secretarios de Estado que tenían que ver con algo relacionado, que vayan personalmente con sus equipos y que trabajen y se aseguran de que se resuelven los conflictos, que se atienden las necesidades, que cualquier comunidad que tiene una inquietud y no está resuelta, del tema que sea, ¿eh? O sea, cuando alguien dice, es que el Tren Maya acabó costando tantas veces más, bueno, habría que hacer un ejercicio serio, que yo no he tenido los elementos para hacerlo, para ver qué se está contando ahí, porque el proyecto cambió muchísimo. Sí. Hay cosas que resultaron mucho más complejas técnicamente, como hacer los tramos elevados, viaductos elevados, en ese tramo 5 es muy complejo. Es una ingeniería complicadísima y muy costosa, muy costosa, ¿no? Entonces, hay decisiones como esa que fueron cambiando, pero la otra es nuevamente resolver las necesidades de las comunidades y la gente. A tal grado que esa preocupación original, por ejemplo, el tema de los ejidos, acabó siendo, los ejidos fueron pagados por las tierras a un valor muy decente, ¿no? Se buscó una cierta homogeneidad, pero claro, varía, no es lo mismo un ejido cerca de Cancún a uno perdido en algún lugar de Campeche, etcétera, ¿no? Entonces fueron resolviendo necesidades de esas, pero también de caminos, de centros de salud, de escuelas, etcétera, ¿no? Pero sobre todo eso, cuando el presidente dice, ustedes tienen que ir a territorio y estar ahí y demás. Y a mí me tocó estar coincidentemente en momentos cuando iban algunos de ellos, me tocó acompañarlos, llevar cuestionamientos, etcétera. Ahí vi, hace años, desde hace como 4 años la primera vez, una función pública mexicana que me hizo sentir muchísimo orgullo, por primera vez en mi vida. Decir, qué cosa tan impresionante. Y no creas que llegaban ni a grandes hoteles, ni llevaban camionetas. No, iban a trabajar de sol a sol, de muy temprano, muy tarde, agotados todos los días. Entonces, el mismo presidente con que nunca para de trabajar y sus giras cada fin de semana, y mucho en la región, ¿no? Acabó yendo cada 2 fines de semana. Sí, claro. ¿No? Así traía a los demás y los secretarios a su gente. Entonces, era gente resolviendo en territorio un montón de cosas. Así María Luisa Albores, de Semarnat. Y casualmente la gente, inclusive muchos en la academia, en mi ámbito, consideraban que esta gente, los funcionarios, no eran dignos de preguntarles. ¿Cómo? Sí, o sea, hay muy poca gente en el periodismo y en la academia que llevaban esas preocupaciones a los funcionarios. ¿Cuando estaban ahí en terreno? No, en donde sea. O sea, como que se los saltaban, como, es que ellos son gobierno, ellos tienen la versión. No, espérame. Entonces, ¿a quién hablaban? Pues hablaban a las comunidades en resistencia, a los grupos, ¿sabes? Sí, pero nunca está podían... bien, pues, pero... No, claro, pero tienes que ir con otra parte y decir, a ver, ¿qué está pasando con esto? Exprime, ¿qué va a hacer al respecto? Y me di cuenta que, a diferencia de lo que muchos decían, la gran mayoría de los funcionarios públicos de muy alto nivel y los que están en niveles de terreno eran muy abiertos a las críticas y a los cuestionamientos. No solo míos y nuestros, porque mi trabajo es producto de un colectivo, ¿no? Mucha gente agradezco, hay una parte muy larga de agradecimiento, lo siento, pero hay mucha gente que tengo que agradecer. Está bien. Pero generalmente los funcionarios, los académicos no se toman la molestia de, por ejemplo, un caso muy paradigmático, Campeche, donde está la reserva de la biosfera Calakmul. ¿No? Todo el mundo decía, es que el tren va a devastar, es la área natural protegida de las más importantes del país y del continente. Bueno, había mucha preocupación por una cueva que hay ahí, la cueva del volcán de los murciélagos, ¿no? Que es única, hay ahí millones de murciélagos que habitan cada día, de noche salen y tienen una función ecológica importante, de polinización y demás en toda la región, y que se iba a destruir aquel ecosistema, ¿no? Sí. Académicos de la UNAM, mucho escándalo de eso. Al momento en que se decide, obviamente que el tren no puede pasar cerca de ahí para no alterar lo que sí hizo la carretera que expandió Calderón, sin estudios de impacto ambiental y demás, que está a 200 metros de la cueva y que ya ha causado problemas en esa cueva. El tren está ahora a 3 kilómetros de distancia al sur. ¿Quién documentó eso? Nadie. Sencillamente se quedó la idea de que iba a afectar a esa cueva tan importante, ¿no? Pero había que ir y constatar, y fue una cosa interesantísima. Por ejemplo, ese tramo lo construyó la Sedena, entender cómo operaba la Sedena con los biólogos que trabajan en la reserva de la biosfera.
para mí, yo cada año que iba ahí y quiero entender y quiero ver. Y muy abiertos a la crítica, ellos mismos tenían cuestionamientos, nos hablaban a mí de cómo habían tensiones con la gente de la Sedena, por ejemplo, con los pasos de fauna. Bueno, donde obviamente una visión ingenieril o militar, pues de construcción, no sabe exactamente dónde pueden haber. Entonces, ¿no atropellaron osos polares? Pero todo ese tipo de cuestiones yo he visto que muy poca gente le prestó atención. Entonces se fueron arrastrando mitos, Claro. críticas iniciales que nadie ha documentado, muy pocos, a lo largo del tiempo. Y este libro se beneficia del paso del tiempo porque puedo documentar pues, cómo acabaron las cosas en muchas cosas donde ya hay una resolución, digamos. Hay otras cosas que siguen abiertas, ¿no? Fíjate, es una narrativa hecha después de la campaña. Y eso te permite hacer un balance serio de todo esto. Y yo sí creo que es un tema crucial para la historia incluso económica del país. Porque hoy, por ejemplo, ya se está hablando de volver a echar atrás los trenes y ferroviario nacional, sí. ¿No? Oye, yo creo que es un muy buen libro. Gracias. No, a mí lo que me gusta, y en el proceso alguna vez lo comentamos, que recupera estos libros historieta de Ríos, ¿no? Que es uno de los grandes aportes del maestro Ríos y que realmente pocos caricaturistas han retomado y lo han hecho con fortuna. El Fisgón, yo creo que es el mejor ejemplo de ellos. También están las cosas que está haciendo Patricio, por ejemplo, son muy buenas. Muy bonito. Pero yo creo que esto es un muy buen ejemplo. Un ejemplo, sí, de este género de libro historieta que Ríos innovó, pues, pero siento que está como un poco desaprovechado, ¿no? Incluso hubo el género sí. del libro historieta. Incluso recuerdo que Grijalvo hizo un premio, Ríos, para promocionar el libro historieta y se hizo un año y se abandonó porque realmente no hay historietistas haciendo esto, caricaturistas haciendo esto. Es que no es fácil. Porque no es fácil, supongo. Es que no es fácil. Encontrar una mancuerna... No, o uno solo. Sí, es muy complicado. Y todos trabajan solos, ¿no? Con mancuernas. Bueno, es que también pues Ríos era un genio, ¿no? Y entonces tenía todo el tiempo para investigar y además ponerse a hacer monos. Entonces creo que aquí la ventaja, por ejemplo, de este libro es, a mí me parece que la chamba más complicada, más difícil y que se lleva las palmas de este proyecto, pues evidentemente es la investigación de Tien, todo el trabajo de documentación, de registro, pero sí, evidentemente, darle ese formato de cómic, pues es obviamente otra chamba, tampoco me voy a tirar al piso y decir que no, que yo no hice nada, hiciste nada. Porque sí, Trabajalo. Sí me cansé, pero fíjate que algo que mencionas que de este formato que está desaprovechado, sí, y además es raro porque fíjate que yo he tenido mucho el contacto con gente del magisterio, ¿no? Con maestros, maestras, que de pronto han utilizado algunos de mis libros, seguramente en algún momento lo utilizarán, pero para justamente poder hablarles de algún tema a sus alumnos, alumnas, ¿no? O sea, acaba de pasar el 2 de octubre, tengo por ahí algún libro que también habla sobre el halconazo del 71 y el 2 de octubre del 68, y de pronto me contactan como maestros de todos los niveles, ¿no? Secundaria, preparatoria, universidad, justamente para poder utilizar este tipo de materiales e introducir a sus jóvenes estudiantes a temas complejos, ¿no? Que a final de cuentas creo que es bien importante. Lo vuelvo a mencionar, pues yo crecí leyendo a Ríos, yo pude tener el conocimiento de muchos temas que a lo mejor quizás si no hubieran estado con esos monos, pues a lo mejor no me hubieran interesado a esa edad, ¿no? Les estoy hablando de, no sé, 10, 11 años que tuve la oportunidad de acercarme a esos libros. Y si bien no es, hay que aclararlo, o sea, no es un libro para niños, pero creo que acerca a todos los públicos, ¿no? O puede serlo, ¿no? O sea, puede ser para chicos. Eficaz. Ahora sí que como se vendía antes, para chicos y grandes, ¿no? La golosina para chicos y grandes. Pues así es este libro de Más Allá del Tren Maya, es un libro para todos los públicos. Muy bien, nos estamos yendo, tenemos 20 segundos, Etienne. ¿Cómo invitarías a la gente a que leyera? Pues creo que ya está en las librerías, acérquese a él.
Coméntelo, critíquelo. Si Léanlo en tiene el quejas, Tren Maya. Léanlo, viajen al sureste, hablen con la gente, hablen con los trabajadores, hablen con la Guardia Nacional, hablen con el pueblo, hablen con los pasajeros, bájense en las comunidades. Es una zona del país efectivamente maravillosa, Sí. con muchos desafíos todavía, muchas cosas que tenemos que tener mucho cuidado con lo que está pasando, porque hay muchos intereses económicos claro. muy afincados ahí. Pero conózcanlo, viajen al Tren Maya, despéjense de sus mitos y dudas y constátelo por ustedes mismos, pero esperemos que el libro, una, les abra el panorama un poquito y dos, le dé muchos elementos de opinión también. Muy bien, pues muchísimas gracias, Augusto, Etienne. Usted muchas gracias y pues échale un ojo a Más Allá, una historia del Tren Maya. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por habernos acompañado en este Chamuco TV. Nos vemos en la próxima. Bye.